doctor, entiendo, Pedro Chávarri iba a tomar alguna acción porque ya el doctor Pablo Sánchez no iba a cambiar ¿Le preocupa que Chávarri haya asumido la Fiscalía en medio de estos cuestionamientos? El día que asume la Fiscalía de la Nación, juramenta el fiscal de la Nación actual, Pedro Chávarri, yo elevo mi oficio en el cual decido darle las gracias al doctor Rafael Vela por haber confiado en mí para estar en el sistema de lavado, y le solicitaba que me regresaran a mi plaza de origen, que es la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Comuniqué también a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación que solicitaba el regreso a mi plaza de origen porque soy un fiscal titular de una plaza. ¿Pero que eso significaba dejar los casos que estaba viendo? Porque obviamente la persona que estaba asumiendo el cargo de fiscal de la Nación no era el más idóneo. Está hablando de Chávarri, entonces. Estoy hablando de Pedro Chávarri. Es una situación que como fiscales, no como está sucediendo actualmente con el equipo, los fiscales del equipo especial, que recién se están indignando por estar en ese cargo, yo tomé la decisión ese mismo día. No me parecía lo más adecuado que una persona que éticamente no está, ¿cómo lo puedo decir? Hay cuestionamientos. Habilitada. Éticamente. Es decir, claro, moralmente, éticamente, por lo menos. Por lo menos asume un cargo tan importante. El doctor Rafael Vela me convocó y me dijo: José Domingo, no puedes irte en este momento. Podemos hacer algo más, a pesar de que nuestro titular de la institución esté cuestionado. Y es ahí cuando le dije: doctor, la única manera que yo me quede acá es que se unifique el equipo de lavado con el equipo especial, porque la información es la misma. Y eso es lo que ha ocurrido. Es lo que le solicitó el doctor Rafael Vela Barba al fiscal de la Nación. Unifique el equipo especial con los fiscales de lavado, porque es un absurdo seguir de esta manera, en donde la información lo conocen unos y no la comparten con los otros, en donde uno realiza un acto de investigación distinto y no lo comparte con el otro, y no estamos llegando a un resultado positivo para el beneficio de la sociedad. Le acepto al doctor Rafael Vela continuar bajo este propósito, en donde el fiscal de la Nación decide unificar, y es una decisión que sí la debo saludar, porque implicaba, obviamente, develar todos estos problemas, errores, defectos. Y obviamente cuando el doctor Rafael Vela Barba toma conocimiento del cargo, el señor Hamilton Castro se encontraba en Francia tomando una diligencia, lo que no cerraba la posibilidad que el encargado le suministrara información que él había comunicado a la Fiscalía de la Nación, porque el señor Hamilton Castro se dirigía al fiscal de la Nación. Y en esa información señalaban algunos aspectos que al doctor Rafael Vela no le parecieron correctos. Y es por eso que el doctor toma la decisión, me parece una decisión valiente, de pedir que Hamilton Castro salga del equipo especial. Porque en lugar de sumar, iba a dividir, producto de que hay deficiencias que lamentablemente va a buscar encubrirlas, y que no va a permitir un poco hacer higiene en ese grupo humano de fiscales. ¿Y usted siente que Chávarri va a ofrecer las condiciones para que ese reclamo de limpieza continúe? Es decir, ¿es una garantía Pedro Chávarri en la cabeza de la Fiscalía? Le pongo con otra situación que ha sucedido. El día lunes, yo estaba en la oficina, en hora de almuerzo, este lunes, y la Procuraduría, una abogada de la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht, se acerca a la oficina a decirme: doctor, a las 3 de la tarde va a haber la audiencia en donde Pedro Pablo Kuczynski está solicitando autorización para salir al extranjero por una cuestión médica. Y yo le digo: no creo, no es posible. En la mañana estuve con el doctor Hamilton Castro viendo la entrega de cargo, le solicité que me informara si había alguna audiencia relevante, no me indicó. Doctor, acá está el escrito firmado por el fiscal Marcial Paucar, en donde el fiscal decía que no se oponía, que por el contrario, el señor Pedro Pablo Kuczynski puede salir, y si se va a hacer una intervención quirúrgica y va a demandar más días su atención en los Estados Unidos, que dé las garantías adecuadas.
Me fui corriendo, literalmente corriendo, del Jirón Miro Quesada hasta el local de los juzgados anticorrupción al costado del Palacio de Justicia. Ingresé, retiré a los fiscales adjuntos que iban a hacer esa posición y le dije al juez, rectifico. No puede darse autorización a Pedro Pablo Kuczynski. Así fue como sucedieron los hechos. Y escuchar que el señor fiscal de la Nación, Pedro Chávez, o allegados a él señalen que él se ha comunicado conmigo, es falso. Él no se ha comunicado con mi persona. Esta fue una decisión que yo asumí, comuniqué al doctor Rafael Vela y con el riesgo de que sea quejado, tomé esa decisión de que no podía salir el señor Kuczynski del país. A ver, si usted me pregunta si estoy de acuerdo con el señor Pedro Chavarri, sí, es directa la pregunta. Es obvio que no. Y si mañana la Junta decide retirarlo del cargo, me parece que es lo correcto. Pero también no sería correcto que Pablo Sánchez asuma el itinerario, ser el interino nuevamente, porque en el desarrollo de la investigación nos dimos cuenta que el entorno de gente que rodeó a Pablo Sánchez estaba vinculada a estos financiamientos de campañas políticas, porque era gente que había laborado en la oficina de procesos electorales OMPE, el gerente general. ¿El secretario general? El secretario general. ¿Cómo era posible que esas personas... ¿Qué es este señor Palomino Sedó? Palomino Sedó, el señor Mariano Cucho, estén en el cargo. Comuniqué, manifesté ya mi incomodidad por una cuestión, no sé, pues digo, ¿no? Propia de la institución, en donde se está investigando financiamientos, claro. Y la OMPE tiene una responsabilidad por haber permitido... es la pregunta que nos hicimos todos. Aquí nosotros, publicamos una denuncia que puede resultar menor respecto a las que usted nos ha ventilado hoy, pero era justamente un viaje sospechoso del señor Palomino a China, ¿no? Y nosotros también mencionábamos el hecho de que se convierte en secretario general alguien que además había sido citado, si no me equivoco, por usted en la investigación justamente para reclamarle a la OMPE porque nunca se vio o se llamó la atención y más bien se entregó certificados, ok, reporte de campaña aprobado, reporte de campaña aprobado, a todos los partidos que hoy están investigados por eso. Lo que está sucediendo actualmente con la OMPE creo que no es de ahora, es una práctica que se viene realizando durante varios años y están afectando los procesos electorales. Le pregunto, ¿cómo puedo trabajar en una institución en donde personas que probablemente, puedan tener algún tipo de participación, estén en mi institución y que el fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, no tuviera el decoro de respaldar esta investigación al financiamiento de partidos políticos, retirando a personas que tenían una vinculación? A ver, me dicen que el fiscal Peña Cabrera, a quien usted ha aludido, está en la línea. Le voy a permitir que se defienda, que diga lo que tenga que decir porque corresponde. No los voy a poner en debate, simplemente vamos a escuchar. Fiscal Peña Cabrera, lo escuchamos. Diga usted, por favor, lo que tenga que decir. ¿Qué pasó con AG? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Es lastimoso que tenga que yo intervenir de esta manera ante una situación que data ya de un tiempo atrás, en los cuales el señor que está ahí sentado entró a mi oficina y yo con el mejor de los gustos fui finalmente atendido, que lo atendí, por el mismo doctor Pablo Sánchez. Lo que el señor Domingo Pérez no está diciendo es de que la carpeta cual tenía era de Keiko y de Fuerza Popular. Y que cuando la primera vez que él entró a mi oficina, estaba dentro con todas las personas que finalmente yo trabajo. Lo que él no dice tampoco es que cuando la segunda vez fue, el interrogatorio ya se había enviado a traducción. Esto es, era inviable hablar sobre AG. AG nunca estuvo finalmente en la agenda, nunca estuvo en el diálogo, nunca estuvo finalmente en la comunicación con él. Y hay una persona que estuvo finalmente a mi costado, la doctora Yanet Bayalén Godiño, adjunta provincial, encargada finalmente de las carpetas de Brasil. Esto es, quien habla en agosto del año pasado, y lo sabe el señor, pero obviamente no habla solamente habla lo que le conviene, fue
mi persona la que trajo finalmente las anotaciones del celular de Marcelo Obed. Él lo sabe perfectamente. En aquel momento, sí, cuando se dio... ¿Usted me quiere preguntar algo, disculpe? No, solamente quería, para cerrar la idea, es decir, usted lo que está haciendo es desmentir lo que nos acaba de decir José Domingo Pérez sobre Es esta un acto negativa a difamatorio. no preguntar sobre No, AG. es inviable por varias cosas. Primero, porque el expediente, la asistencia judicial era sobre Keiko y el Partido No, Fuerza eso Popular. lo entiendo, pero está claro que en una investigación de esta naturaleza uno puede ir por una anotación en particular, pero luego acceder a otra información que se puede aprovechar. Es decir, si había una mención a G, ¿por qué no podía haber preguntado José Domingo Pérez por Él tenía G? que él se despache porque él tenía por la posibilidad de preguntar por lo que él quería. Máxime, en la segunda reunión, que fue el doctor Víctor Cubas Villanueva que me llamó y me dijo: Alonso, por favor, atiéndolo al señor Domingo Pérez, que está preocupado porque la asistencia se está demorando. En mérito a la llamada del doctor Víctor Cubas Villanueva, donde hay el registro que el señor Pérez Gómez estuvo todas las veces que fue a acudir, siempre lo veía el doctor Cubas Villanueva, usted puede llamarlo y preguntarle, me dijo: Alonso, por favor, atiéndelo, señor Domingo Pérez, que está preocupado por tu carpeta de asistencia a cooperación internacional, porque se va a demorar. En la segunda vez, en la primera fue atendido en la mesita donde estaban los abogados y las personas que están a mi alrededor. Correcto. En la primera reunión era inviable hablar sobre contenidos. Y en la segunda le manifesté toda la voluntad de darle todo el apoyo en su y le dije: usted vea a quien tenga que investigar, hágalo con lo que desee. Acá, la Unidad de Cooperación Internacional nunca se ha involucrado en los actos investigativos de ningún fiscal. Esta es la primera vez que un fiscal ingresa a mi oficina y luego sale con una versión que la verdad cae por su propio peso. ¿Nunca lo presionaron? Cantidad de asistencia. ¿Nunca hubo nadie que le pidiera que no se tocara a AG? No, nunca nadie, señorita Mávila. Creo que en una oportunidad usted estuvo con la Fiscalía de la Nación y yo conversé con ustedes. Sí, hemos conversado, En el claro. sistema judicial y fiscal se sabe perfectamente quiénes son los fiscales y jueces finalmente que se van por el lado oscuro. Lo sabe perfectamente. ¿Y quiénes El son? señor Pérez Gómez, sin que yo hubiese hecho algo contra él, ya tiempo atrás tenía cierto grado de aversión hacia mi persona. Y él lo sabe perfectamente. Porque había cursos en la escuela del Ministerio Público y ese señor me agachaba la cabeza. ¿Quiénes son Y un los fiscales? periodista me lo dijo. Perdóneme. Este señor Pérez Gómez quiso sí. hacerse famoso a costa de mi honra. Ajá. Usted acaba de decir que hay fiscales oscuros. ¿Cuáles son esos fiscales oscuros? No, por eso yo tengo que ir con grado de pruebas. Yo soy abogado, señorita periodista. Yo Correcto. no puedo finalmente... Pero también ha dicho que todos todos saben, por lo menos en el se Ministerio sabe en Público. el sistema finalmente quiénes andan por el camino oscuro. Y quiénes Bien, muchísimas gracias por esta Eso está llamada. clarísimo. Gracias, Sí, gracias por gracias, ese descargo. hasta luego. Buenas noches. Bueno, es su palabra contra la suya. Y ese es el problema. Cuando uno quiere denunciar estos hechos en el Ministerio Público, lamentablemente sucede eso. Si ustedes ahora se escandalizan por lo que en los audios se escuchan, los que estamos en el sistema de administración de justicia y tratamos un poco de mantenernos al margen, sabíamos que estos actos de presión, interferencia a nuestra labor suceden. Claro, no nos imaginábamos que estaban siendo interceptados un grupo de ellos, ¿no? Claro. Pero, finalmente, por denunciar estos hechos, yo termino siendo denunciado por algo que, ¿por qué no se preguntó nunca, o no se quiso preguntar antes, quién era G? Nada más. Bueno, como dice el señor Alonso Peña Cabrera, será el órgano de control interno quien resuelva este tema. El señor Usted, mientras tanto, continúa en su posición y continúa haciendo sus investigaciones. Lo que pasa es que no sé qué va a pasar mañana. Ya, entonces depende de lo que ocurra mañana. Si es ratificado Chávarri, ¿qué pasaría? Es que, mire, yo quiero decirle una cosa. Yo no Digo, estoy ni a porque el favor, tiempo nos sí, gana, yo no tenemos- estoy ni a favor de Pedro Chávarri, ni a favor de Pablo Sánchez. Lo que estoy a favor es de mi institución. ¿Y qué Estamos tocaría? ¿Qué sería lo agotados. mejor para usted en la institución? Estamos agotados. Ok, de lo que ni está Pablo sucediendo. Sánchez ni Chávarri. ¿Quién podría entonces ser la persona? Entiendo que tampoco podría ser el doctor Tomás Gálvez ni el doctor Víctor Rodríguez Montesa. La única persona, por lo menos, que... ¿A quién propondría usted? Es que no es que yo proponga. Bueno, pero ¿quién se le Es ocurre? evidente que es la doctora Ok, Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos. Que es la ella tendría única ser. ¿Qué es la fiscal que suprema. ¿Es la que se opuso justamente al nombramiento de Chávarri?
es la que se votó en opuso contra y la que se retiró. al acto de juramentación Exacto, del doctor que Pedro ella dijo Chávez. que no era el momento y que se paró y se fue, dicen, de esa reunión. Esa Por es lo la menos información que tenemos. no hay un audio, ¿no? Algo que la descalifica la doctora. Como le digo, nosotros no decidimos. Muy bien, Finalmente doctor. somos personal de carrera que tenemos que estar en una entidad. Y a mí me indigna Ya, que correcto. ahora los integrantes del equipo especial terminen renunciando cuando finalmente no es que estamos al servicio de una persona, estamos al servicio de la institución. Yo lo entiendo